Pensarte como astronauta es algo idílico, un sueño de la infancia para muchos, hasta que te cuentan la realidad. Lejos de ser algo fabuloso, estar allí arriba en el espacio no solo no es fácil, sino que además los riesgos son terribles, tu vida siempre está en peligro y, por si fuera poco, existen 7 historias absolutamente aterradoras que son capaces de helar los huesos a cualquiera. Y hoy, muy para la desgracia de tu paz mental, las vas a conocer. Cada una es más tétrica que la anterior. Prepárate, porque estas son las 7 historias más perturbadoras de astronautas. Número 7. ¿Quién nos abre las puertas a este top? Es un cosmonauta llamado Musa Meren. De las miles de millones de personas que habitan esta tierra, solo unos pocos cientos pueden decir que filmaron legítimos objetos voladores no identificados. Imagínate, entonces, en qué clasificación ultra privilegiada se encuentra el Dr. Meren, quien filmó un ovni desde nada menos que el espacio. Nadie ha hallado una explicación de qué es esto, y además hay que aplaudir la valentía de Meren por publicarlo. Número 6. Seguramente odias los clichés, pero ¿sabes por qué los usan tanto en la cultura popular? Porque la gente los ama. Las personas tienden a darle un toque romántico y simplista a todo. Bien sabemos, pasada cierta edad, que la vida real no es así. La Unión Soviética enviaba perros, gatos y conejos al espacio, los Estados Unidos, monos y ratones. China, por su lado, prefirió enviar tortugas. Lo que ninguno de estos 3 países dice abiertamente es que nunca se molestaron en planificar cómo los animales iban a regresar a la Tierra. Por ende, todos ellos, terminado el experimento, murieron en el espacio. Y ahora mismo, mientras tú ves este video, los cadáveres de todos esos animales siguen orbitando el planeta. La historia de la perrita Lake, el primer animal en ir al espacio, es muy linda, salvo que siempre ocultan este detalle. Ella también tuvo el dudoso honor de ser el primer animal en morir en el espacio. Número 5. Lo siguiente ocurrió en el año 1951, en pleno auge de la carrera espacial. El mayor Gordon Cooper, legendario astronauta, estaba de servicio, pero no fue sino hasta unos 30 años después que tuvo la libertad de contar una muy escabrosa anécdota que vivió en órbita. El hombre estaba realizando una caminata cuando, de repente, emergiendo del pleno vacío espacial, vio una orbe de color verde aproximándose. El hombre explica que se quedó paralizado del terror, pero que luego de acercarse lo suficiente, el objeto simplemente se fue. Obviamente, cuando reportó su anécdota por radio, la primera orden fue: no digas nada cuando llegues. El Dr. Cooper ha sido citado diciendo: yo creo que existen vehículos extraterrestres visitando este planeta desde mundos lejanos. La mayoría de mis colegas no quieren hablar de las cosas que han visto, pero yo los vi muchas veces desde el espacio en el año 1951. ¿Cómo no creerle a un astronauta? Número 4. Si tú crees que lo que le pasó al mayor Gordon Cooper fue espectacular, espera que oigas lo que el Dr. Story Musgrave, astronauta, tiene para contar. Pero primero veamos el extraordinario currículum del tipo, que solo otros 10 seres humanos en la era moderna han tenido. Se resume en muchos doctorados en medicina, matemáticas, administración, programación y además arte y literatura. Eso como abre bocas. Si nos pusiéramos a nombrar el número de medallas y reconocimientos que se ha ganado, no terminaríamos nunca. El hecho es que este tipo afirmó lo siguiente, pero además tiene una historia interesante que contar. El Dr. Musgrave afirmó ver una especie de serpiente de enorme tamaño haciendo una exploración cerca de la corteza terrestre. El sujeto, hoy como persona retirada, habla y afirma que ni él ni nadie a quien en su momento confió su historia dentro de la NASA tuvo una explicación de este fenómeno. Lo interesante es que otros, parece ser, han logrado filmar el fenómeno desde el espacio. Número 3. En su momento hablé de esto en un video. Siendo una historia tan trágica, merece ser rememorada en este top. No solo no puede faltar, sino que además se queda con el tercer lugar. Los hermanos italianos Achilles y Giovanni Giudica Cordiglia eran radioaficionados y,
en la década de los 60, estaban más avanzados que cualquier otro civil en el mundo en esa materia. Tenían una antena enorme desde la que recogían todo tipo de señales. A veces, incluso, se toparon con transmisiones secretas. Pero más allá de todo lo anterior, en 1961 hallaron un terrible tesoro, la última transmisión de una cosmonauta que murió de manera terrible en el espacio. Número 2. Los soviéticos fueron los primeros en incursionar al espacio. De acuerdo, Estados Unidos puso al hombre en la Luna, pero durante un largo periodo los rusos fueron los primeros en todo. Sin embargo, hay un detalle que no es justo omitir: ellos enaltecían y publicaban alrededor del mundo todos sus logros espaciales, pero ocultaban los desastres. La prensa del país, en ese entonces, estaba controlada celosamente por el gobierno y nunca se publicaron estas cosas. Fue gracias a un valiente coronel soviético llamado Oleg Penkovsky que nos enteramos de grandes tragedias relacionadas con cosmonautas. Más allá de la transmisión captada por los hermanos Judika-Kordivia, hombres de apellido Lovsky, Shorin y Mitkov, durante los años 1957, 1958 y 1959, sufrieron el más aterrador de los destinos. Algo que, de hecho, es el peor miedo de muchos hombres: perderse en el espacio. A uno porque accidentalmente se le desató la correa, y los otros dos porque sus cápsulas se salieron de rumbo por errores de cálculo y se perdieron en el vacío cósmico. Quiero que te tomes los siguientes segundos para cerrar los ojos y ponerte en el lugar de ellos. Imagínate que estás en una cápsula dando vueltas y que cada vez más te alejas de la Tierra, que sabes que estarás flotando por la eternidad en el vacío, en la nada, y que tus largas horas restantes están contadas. Piensa, además, que lo más lejos que ha llegado el hombre no es la Luna, sino mucho, muchísimo más allá, solo que ellos hoy día son cadáveres. Número 1. La siguiente historia es tan demencial, tan irreverente, que no solo se queda con el primer puesto, sino que además, extrañamente, es difícil no creerla. En especial porque quien la cuenta es un astronauta chino llamado Jun Lawai. Ocurrió en el año 2003. El Dr. Lawai estaba en órbita a bordo de la cápsula 5, el 16 de octubre de ese año. Durante lo que debía ser su turno para dormir, el Dr. Lawai tuvo la experiencia más aterradora de su vida. Algo empezó a golpear su cápsula desde afuera. El Dr. Lawai dice que no era basura cósmica pegando el fuselaje, lo describe como alguien tocando una puerta, solo que con un puño por lo menos 6 veces más grande que un humano. Los golpes parecían hechos de manera inteligente, en intervalos. El sujeto empezó a transmitir a la base en tierra completamente alterado, y desde abajo no supieron darle una explicación de qué diablos pasaba. No solo eso, le dijeron que se preparara para lo peor. Afortunadamente, la experiencia traumática no pasó de ahí. Lawai asegura que no podía ver que producía el sonido desde la ventanilla, pero que aquello quedó como uno de los misterios espaciales más grandes en la historia. ¿Quieres saber lo peor? Cuando salió la cápsula Chang'e 6 al espacio, un año después, el capitán a bordo afirmó escuchar el mismo sonido. Si el video te gustó, te pido que le des pulgar arriba y lo compartas con un amigo. Muchas gracias.